Buenas tardes a todas, todos, todes. Viernes 23 de octubre. Le mandamos un gran saludo, como es costumbre, a toda nuestra comunidad de la Facultad de Medicina, a todo el Departamento de Tecnología Médica, a nuestra escuela, estudiantes, académicos, académicas, funcionarios, funcionarias y todo el personal de salud, ¿no es cierto? Y todos los trabajadores y trabajadoras de toda la red de salud que permiten que hoy estemos, digamos, como país, aguantando esta situación de pandemia en la que todavía estamos atravesando. Viernes de seminario, sean todos y todas bienvenidas. Hoy tenemos invitados e invitadas de la casa, de la Facultad de Medicina, así que estamos súper contentos de tenerles aquí. Les vamos a presentar a la enfermera doctora Mirliana Ramírez Pereira del Departamento de Enfermería. Hola Mirliana, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar la invitación, bienvenida. Hoy Mirliana nos va a estar conversando y contando respecto a consideraciones en medidas de seguridad para ejercer nuestro derecho a votación a 2 días del plebiscito. Está muy cerca la fecha y nosotros desde el departamento conversamos, ¿no es cierto?, con el equipo de extensión, a quienes también les mando un saludo, a Víctor Castañeda, el hombre de los controles, respecto a la importancia, ¿no es cierto?, en nuestro rol desde Facultad de Salud de entregar información a la población respecto a las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, para ejercer el derecho a voto con tranquilidad. Tenemos a nuestro invitado también, a Álvaro Besoín Saldaña, también de la casa del Departamento de Kinesiología, con quien tengo el gusto de trabajar ahí en el núcleo de inclusividad urbana y el núcleo de desarrollo inclusivo de la facultad. Hola Álvaro, bienvenido. Hola Patricio, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos está mirando por Facebook ahora o nos va a ver después tal vez. Eso, muchas gracias por aceptar la invitación. Entonces Álvaro hoy nos va a estar contando respecto a una mirada inclusiva, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del acceso universal a la información respecto al proceso constituyente. Desde el núcleo se ha lanzado un libro de lectura fácil y ahí nos va a estar contando la historia. Bueno, luego les vamos a publicar también el libro para que lo puedan compartir, descargar de manera gratuita y relevar también ahí en la discusión la importancia, ¿no es cierto?, del trabajo del núcleo desde la Facultad de Medicina, en trabajo conjunto transdisciplinario con la Facultad de Arquitectura, ¿no es cierto? Y todos quienes pertenecen al núcleo de desarrollo inclusivo. Mandamos un saludo también ahí a nuestra directora Rebeca Silva y a toda la gente que es parte del núcleo, ¿no es cierto? Bueno, le damos entonces la pantalla a Mirliana y recuerden que pueden enviar sus preguntas y al final de la conversación vamos a estarlas planteando para que contesten sus dudas. Mirliana, la pantalla es tuya, si quieres puedes proyectar. Sí, sí, inmediatamente. Primero quiero dar las gracias por la invitación y también a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias. Esperamos que esto sea una instancia de compartir, de conocernos y principalmente de estar seguros frente a la votación tan importante que nos espera, que es histórica y que va a significar un cambio de la forma de comprender la sociedad en nuestro país. Entonces voy a partir compartiendo la pantalla. Bueno, súper importante para comenzar recordar que la democracia funciona si es que todos participamos, todas, todos y todos participamos. Si es que estamos presentes, porque es la única forma de que nuestra voz como ciudadanos sea escuchado. Y de ahí tan importante también que el derecho sea ejercido por todos quienes conformamos este país, seamos los nacidos acá o los que vienen de otras partes que ya son parte nuestra. Y de ahí la importancia de estar presente y de ir a votar, ¿cierto? Eso es el primer llamado que hacemos. Ahora, ¿qué pasa con el derecho a voto en las personas con situación de discapacidad? A nivel mundial, 1.000 millones de personas en situación de discapacidad han sido excluidas de los procesos democráticos de los distintos países. Ahora, y esto también se asocia a ciertos riesgos como los que tienen que ver con la accesibilidad, riesgos físicos, ¿cierto? Y también riesgos de sociales o psicológicos que podrían darse por no estar presentes en los espacios y los elementos necesarios para poder ser parte de los procesos democráticos. Y también porque muchas personas en situación de discapacidad tienen compromiso inmunitario que también los arriesga más a tener problemas de salud, especialmente en el contexto del COVID-19 que estamos viviendo.
¿Qué pasa con la situación de discapacidad y el ejercicio del derecho a voto? El artículo 29 de Naciones Unidas protege los derechos de todas las personas con discapacidad a votar y postularse para cargos públicos. El ejercer la ciudadanía, uno de los elementos para poder hacerlo es estar ahí, es votar, pero también ser un posible candidato o presentarse a cargos públicos, de tal forma de defender los derechos de las personas en situación de discapacidad, porque nosotros, los que no estamos en esa condición, no tenemos la vivencia ni la experiencia. En el fondo lo que nosotros contamos es desde fuera, pero la vivencia es la única quienes los tienen son ustedes y quienes los cuidan, o sea, son las personas en situación de discapacidad quienes los cuidan, quienes están más cerca de ellos, que están involucrados con todo este proceso y todas las emociones, las limitaciones y todo lo que conlleva una situación de discapacidad. Y también en crisis humanitaria como las que estamos viviendo ahora, los estados, gobiernos están, digamos, obligados a cumplir con medidas de seguridad y dar las opciones de una votación segura. A nivel mundial hay hartas instancias donde han tratado de ejercer ciertas acciones que permitan que las personas puedan votar. Por ejemplo, la votación electrónica, que acá también en un momento hubo una intención, pero ha habido harto cuestionamiento, especialmente desde la seguridad de los sistemas informáticos en Chile, que en realidad entre los bancos, los registros, el servicio electoral y todo lo que puede ser hackeado y como hay mucho riesgo, falta todavía avanzar en esa área. En otros lugares también se ha usado la votación anticipada, con apertura de los locales antes de una semana antes, unos días antes de que se realice la votación para el resto de las personas, de tal forma de tener los espacios, los tiempos y las condiciones adecuadas. En Estados Unidos actualmente se está votando por correo también, ahora ellos tienen un sistema distinto al nuestro, no es votación directa, pero también lo hacen y ya no se les pierden los correos ni les llegan a uno los 6 meses después. También en el caso de las posibilidades de postular, se abren cupos especiales para candidatos en situación de discapacidad. Y quizás también en nuestro país, cuando tengamos las elecciones y podamos hacer una nueva constitución, también debieran estar esos espacios para que todos los chilenos estén representados en la nueva constitución. También se recomienda que haya intérprete de lenguas de señas, por ejemplo, en todos los lugares de votación. Y en otros, en Estados Unidos, están con votaciones láser para así tener mayor accesibilidad de las personas. Aquí, y eso también está ligado con lo que pasa en nuestro país, que es el voto asistido, que les da derecho a recibir ayuda en la cámara secreta, o sea, puede entrar con otra persona, puede ser el presidente de la mesa o alguien que lo acompañe, que debe ser mayor de edad, o lo acompañe. También en el caso de la cámara secreta de votación, la ley garantiza que las personas que no pueden entrar a la cámara por usar camilla, silla de rueda o otra forma de movilización están autorizados para sufragar fuera de ella. En este caso, la mesa deberá adoptar las medidas necesarias para mantener secreto el voto. Esto es lo que les mencionaba en Estados Unidos, que está esta posibilidad de que el lugar de votación o la cámara o la mesa esté en la acera, de tal forma que no tengan las personas que estar subiendo por escaleras ni haciendo todos estos movimientos que puedan ser complejos. En el caso de las personas con discapacidad visual, puede solicitar al presidente de la mesa la plantilla de votación con ranuras o plantillas con ranuras y números en braille. Esta última se sobrepone al voto y permite saber la ubicación de las materias que serán sometidas a votación. También el delegado de la Junta Electoral tiene el deber de incluir a las personas en discapacidad visual o personas ciegas sobre el uso de la plantilla, y las plantillas están disponibles en cada recinto donde funcionen las mesas receptoras de sufragio. Luego el otro expositor entiendo que va a profundizar más en estos aspectos. En el caso de las personas de la comunidad sorda, pueden expresar a través del lenguaje de señas por escrito que desean hacer uso del voto asistido, y pueden también ingresar en caso de que ellos lo requieran con acompañante o apoyo del presidente de la mesa. Ahora, recomendaciones generales, y luego vamos a ver las específicas.
Recuerden llevar el lápiz de pasta azul para firmar el padrón y votar. Tiene que ser lápiz de pasta azul para, para evitar que en el momento de la votación haya intercambio de lápices y con eso mayor riesgo de infección por COVID-19. Lavar las manos, por lo tanto hay que llevar el alcohol gel. Luego vamos a ver cómo se hace el lavado. Llevar la mascarilla también. Se había dicho que no se iban a aceptar mascarillas de estas que son reutilizables, pero finalmente eso se revirtió y puede ser cualquier mascarilla que esté en buenas condiciones, que esté limpia y que en el fondo que dé la seguridad tanto a la persona que va a votar como a quienes van a recibir su voto, que son los vocales de mesa y el presidente de mesa. Después vamos a ver, pero cuando vayan a votar hay que mostrar la cara para estar seguro que es quien decimos que somos. Hay que llevar el carnet de identidad, ¿cierto? Y ahí van a poder corroborar que efectivamente somos nosotros. Recordar que hay que mantener la distancia en la fila. Mínimo debiera ser 1,5 metros, aunque las recomendaciones a nivel mundial hablan inclusive de 2 metros, pero debemos mantenerlo a la distancia. Llevar la cédula de identidad, que puede estar vencida 12 meses. Recordar que hay un horario exclusivo para personas mayores de más de 60 años, entre 14 y 17 horas, que es la hora donde hace más frío, mentira, donde más calor hace. No fotografiar el voto. Se van a entregar las 2 papeletas, ¿cierto? Hay que marcar claramente con una línea, como dice ahí, una línea vertical sobre el voto. No rayarlo, no poner flores, no poner cosas, nada, para que no haya cuestionamiento, porque no sabemos si van a haber suficientes apoderados como para poder defender los votos. Y lo otro importante es que va a haber gratuidad en el sistema público. Así como en Merval, el Metro y Biotren. Todos estos dibujos tan bonitos están tomados de Twitter de Contralorito, de la cuenta de Contraloría de la República. Ahora, yo acá voy a parar un poco la presentación porque quiero mostrarles acá con la mascarilla que tengo cómo se hace. Es que ahí me van a ver a mí más grande. Ahí. Bueno, esta mascarilla que yo tengo acá es una KN95, no es una N95 que son las que están aprobadas por la FDA, que son súper certificadas, pero en realidad están tan escasas y cuando partimos con la pandemia, yo recuerdo haber comprado y me salieron como 5.000 pesos cada una, me alcanzó para 2 nomás. Estas son las que uno compra, KN95, que es estándar chino, pero de igual son útiles, igual sirven. En estricto rigor, estas son las que más protegen, pero las otras que nosotros usamos, incluyendo las de tela, las lavables y también las quirúrgicas, que son esas que tienen 3 pliegues, igual sirven. Cuando nosotros vayamos a votar, vamos a llevar la mascarilla puesta, súper importante no sacarla, que cubra bien la nariz, bien por los lados y el mentón. No nos sirven mascarillas que anden nadando o volando, así como, eso no nos sirve. Debe estar bien sellada y deben ajustarse a la nariz. Otra cosa importante, las mascarillas siempre se toman de las orejitas, de los elásticos, y no anden a cada rato tocando encima porque en el fondo esta parte de afuera está contaminada. Si ustedes están tocando, se contaminan las manos, después se las pasan por los ojos y hay más riesgo de contagio. Un estudio que salió la semana decía que el virus del COVID vive 9 horas aproximadamente sobre la piel, a diferencia del virus de la gripe que vive 1 hora y media más o menos. Entonces, por eso es importante evitar tocarla por fuera. Cuando nosotros vayamos a votar, nos sacamos la mascarilla de la oreja, ¿okay? Contamos 3 segundos, 1, 2, 3 y la ponemos. Y para que nos reconozcan. Es importante también cuando nosotros nos saquemos, ¿cómo se llama? Hablar, porque si ustedes hablan, van a diseminar también virus. Súper importante no hablar cuando estemos cerca con más gente, o hablar si vamos a hablar, ojalá hablar despacio. Inclusive había unos estudios que decían que la P era la letra que más spray diseminaba, por lo tanto era una letra, comillas, peligrosa. Eso es bien importante. Otra cosa importante, estas mascarillas, las quirúrgicas y también las mascarillas de tela, si ustedes le echan alcohol, la van a mojar. Así que va a perder la efectividad, esta no se debe mojar. Hay unos estudios que dicen que este tipo en particular se pueden reesterilizar en el horno eléctrico a 80 grados por 30 minutos. Se pueden reesterilizar hasta 20 veces. ¿Ya? Eso se puede hacer. En otros países donde ha habido mucho déficit
elementos de protección se hace. Entonces, eso es importante de las orejitas, ¿ya? Que no se nos olvide tomarlo de los extremos y lo guardamos en una bolsita para que no ande dando bote cuando lleguemos a la casa. Acuérdense de movernos siempre con la mascarilla en todas partes, ¿ya? Eso es importante. Ahora vamos a seguir. Otro aspecto, el alcohol gel tienen que llevarlo, ojalá usen el de ustedes, en los lugares de votación igual va a haber alcohol gel, pero es importante andar con el de uno. Antes de salir a votar, lavarse bien las manos en la casa. El lavado no es como así rapidito, es lavado, o sea, tienen que frotar los dedos, dedo por dedo, inclusive cuando se echan alcohol gel, ¿ya? No es como por encimita. Lavar ahí, lavar el centro, las manos por fuera, o sea, bien lavaditas las manos, sea con alcohol gel o con agua y jabón, que siempre es lo ideal. Si no tenemos plata para comprar alcohol gel, agua y jabón sirve de todas maneras. Entonces, eso es importante. Otro, voy a volver a compartir. Vamos más adelante. Entonces, el lavado de manos, la botellita con alcohol gel, el lápiz, el carnet de identidad y la distancia, que es tan importante. Esto es una responsabilidad de todos, el cuidarnos y de autocuidarnos. Si bien la principal responsabilidad es del Estado, de dar las condiciones para que la gente se pueda cuidar y pueda hacer los aislamientos y las cuarentenas con seguridad, pero también hay una responsabilidad individual y tiene que ver también con la responsabilidad con los otros, con las otras personas. De ahí, súper importante entonces cumplir estas medidas que son súper simples: lavado de manos, el distanciamiento físico y también el uso de mascarilla. Con respecto al escudo facial, hay algunas divergencias respecto al uso o no cuando uno vaya a votar. Lo más importante acá es usar la mascarilla. Ahora, igual les podría servir lentes común y corriente, como para poder protegerse. Escudo facial igual, siempre y cuando vayan con la mascarilla. Más que acá el escudo facial o los anteojos, es la distancia física, que en este caso va a ser de 1,5 metros a 2 metros según las recomendaciones internacionales. El lavado de manos de al menos 30 segundos, o el uso de alcohol gel también 30 segundos, y un adecuado uso de la mascarilla que selle todo lo que debe sellar, vale decir, esté bien ajustada en la nariz, en las mejillas, en el mentón, el manejo desde los elásticos y no tocar por delante la mascarilla porque si no, no nos va a servir. Hay mascarillas súper bonitas de diseñador que yo he visto por ahí. En realidad eso están bonitas nomás, no protegen como debieran proteger. Las más seguras son las que yo les mostré recién, que son las KN95 o N95 idealmente. Me contaba una paciente el otro día que las compraba en la feria 500 pesos, o sea, no están tan caras y estas efectivamente se pueden reutilizar, como les explicaba, en el horno eléctrico, 30 minutos, 90 grados. No se queman, no les pasa nada, pero yo así lo manejo y no hemos tenido problemas. Y bueno, eso, espero sus preguntas, ojalá haya sido de utilidad y muchas gracias por haber escuchado y haber estado presente en esta instancia. Muchas gracias, Miliana, por tu presentación tan completa, tan didáctica y educativa. Importantísimo que no olvidemos que estamos atravesando esta situación de pandemia, ¿no? Y debemos ejercer nuestro derecho a voto de manera segura, cuidarnos a todos y todas. Así que muchas gracias. Invitamos a nuestra comunidad a enviar sus preguntas y hay algunas preguntas que te vamos a hacer luego de la presentación de Álvaro, que va a ocupar nuestra pantalla en este momento. Muchas gracias, Miliana. Álvaro. Muchísimas bueno, gracias. Álvaro Besoaín, parte del Núcleo de Desarrollo Inclusivo, Facultad de Medicina, aquí conversando respecto, ¿no es cierto?, a una mirada desde la diversidad funcional, desde la inclusión y la discusión del proceso constituyente. Así que, Álvaro, la pantalla es para ti. Súper. Bueno, tal vez partir por lo primero, y el libro que hace mención Patricio es un libro que construimos con la Red de Inclusividad Urbana, el Núcleo de Desarrollo Inclusivo y una agrupación llamada Líderes con 1000 Capacidades. Aprovecho de mandar un saludo a la agrupación, a Melissa Lezana, a Rita Quinteros, a Macarena Espina y a Cintia,
porque este trabajo que ustedes tienen a mano, que está gratuito, está libre, público, gratis, y además no busca ser sexista, sino que tiene elementos como de diversidad sexual también, lo que apela es poder entregar la información a toda la ciudadanía. Es un libro que ustedes pueden descargar en el portal libros.chile.cl y que tiene tanto su versión para revisarlo como Flickbook, es decir, que ustedes lo pueden ver como si pareciera que lo leen como con los dedos, como si estuviesen un libro. Pueden descargar el libro directo y acá hay un icono que si marcan ese icono se descarga un PDF que tiene texto con mayor accesibilidad universal. A que nos referimos es que estos esquemas que ustedes ven acá también hay descripción, porque para nosotros la accesibilidad universal y la lógica de la diversidad o la inclusividad no es construir mundos paralelos, un mundo accesible y un mundo que no sea accesible, sino que buscar unificar y que las personas con discapacidad y cualquier persona pueda elegir lo que quiere ver y no sea uno quien construye los materiales que les define esas situaciones. ¿Ya? Le voy a dar una vuelta al libro después, pero quería como presentar eso primero para que lo puedan tener como a mano. Entrando como en mi presentación, que a este, ¿cierto? Sí, este. Ya, ahí está. La cual, cuando Patricio me plantea cómo plantearlo, evidentemente accesibilidad universal es un poco el marco técnico, por así decirlo, ¿no? El tema sería el proceso constituyente y la perspectiva, la forma de ver esto, sería de la diversidad funcional. Pero creo que hay como 3 elementos como a considerar para entender cuál es mi apuesta en esta presentación, entendiendo como qué vamos a entender por accesibilidad universal, que accesibilidad por sí mismo puede ser algo muy diverso, qué es el proceso constituyente y también por qué el proceso constituyente tiene que tener una perspectiva, ¿no? ¿Por qué el proceso constituyente tal como es no podría solo ser así, ¿no? ¿Por qué tendría que ser distinto? ¿Ya? Y aquí hago mención también a mi departamento, el cual participo, el departamento de kinesiología y del núcleo de desarrollo inclusivo que hacía mención Patricio. Entonces, en esta diapositiva, lo que tengo, aparece un texto donde dice por qué un proceso constituyente accesible, por qué tiene que serlo. Y es por algo interesante, creo yo, ¿no? Porque la revuelta y el estallido social lo que plantea es un desafío hacia la diversidad y hacia un país y una ciudad y una forma de construirse desde una realidad que no replique la desigualdad, una realidad que no replique lo que ya tenemos hasta ahora, que no sea indiferente a la diversidad de sus comunidades. Y un ejemplo, creo yo, donde se grafica eso, es la marcha del Día Internacional de la Discapacidad del año pasado, ¿no? Una marcha bastante diversa, donde habían personas de distintos grupos, colectivos, que trabajan por y para la inclusión de las personas en situación de discapacidad, pero no solamente porque creen que es algo relevante, sino que también es un espacio reivindicativo, de posicionarse, de la Alameda que históricamente no ha sido accesible, es un espacio que tiene puntuales lugares donde se pueden como habitar las personas en situación de discapacidad, pero quisieron como plantearse desde el GAM, avanzar hacia allá, llegar a la moneda y plantear que querían un reconocimiento en el proceso constituyente. Entonces, mi primer antecedente que argumenta como por qué la accesibilidad debe tener una perspectiva de diversidad funcional, porque pareciera que el estallido no nos puede dejar como, no nos puede hacer olvidar la importancia de este proceso para las personas con discapacidad. No solamente por ser parte de esta ciudadanía, que siempre fueron de este grupo y podrían haber votado, sino que ahora no basta con ser un voto más, sino que basta con ser parte del proceso. Hay unas condiciones del proceso constituyente que deberían pasar para que sea coherente con esta perspectiva de la diversidad funcional. Pero ahora, entrando como en concreto, ¿qué tiene que ver la accesibilidad con la discapacidad? Creemos nosotros que tiene que ver muchísimo, ¿no? Con Mauro Tamayo y con Jamie Rebolledo hemos hecho esta adaptación del modelo de dependencia social de la salud, donde lo que planteamos es que la discapacidad no es una consecuencia de la salud, o sea, después de que pasa todo, llega la discapacidad, sino que se vive con la discapacidad. La discapacidad es parte de las formas de que te construyen y certifican la vida, ¿no? ¿Y cuál es la evidencia de eso? De que si eres una persona sorda, hay un espacio donde tú accedes y no accedes. Porque no es casual de que, por ejemplo, en muchas personas del CERVEL de este fin de semana puede que no sepan lengua de señas. ¿Cómo es posible que en este país no sepamos lengua de señas y tengamos que estratificar los votos de muchas personas? ¿Cuánto se ha trabajado para que al menos tengamos mascarillas que sean transparentes, que cumplan todas las normativas, pero que al menos la persona que no sabe lengua de señas pueda apoyar con la lectura de labios? Ahí pareciera que incluso en el proceso constituyente el modelo de dependencia social de la salud también opera, ¿no? Porque esa inequidad se va a replicar. La misma réplica que vemos en salud se replica en todos los espacios. Y evidentemente, desde la lógica de este modelo, si no se tiene derecho a voto, si no se tiene representación en los espacios de decisión, la determinación que se genera en sus vidas es mucho mayor, hacia esos espacios se rompen y se vuelven espacios accesibles. ¿Y por qué también creo que esto es relevante? Porque recientemente publicamos un estudio en la Municipalidad de Cerro Navia,
en el cual se identifica que si comparamos los niveles de discapacidad en el país, tenemos que la población nacional en discapacidad es cercano al 16,7%, de 2 años o más. En Cerro Navia tenemos 36,9%, es decir, al cercano a 3 veces la discapacidad que se vive en el país, lo que nos puede indicar al menos de que las desigualdades también explican parte del problema. Por lo tanto, las personas con discapacidad en espacios que son mucho más vulnerables, críticos o donde hay más pobreza, también viven de otra manera esta sociedad. Y justamente van a ser esos espacios donde falta el braille, donde falta la lengua de señas, donde falta el acceso a información. ¿Cuántas personas han accedido a todo el material digital que ha ocurrido en este tiempo de pandemia? ¿Cómo se ha vivido la pandemia en Cerro Navia frente a otras comunas? Son cuestiones que son parte también de esta desigualdad que va de base, que también se busca romper con este proceso constituyente. Entonces, si me tengo que como casar con algún término, con alguna lógica, hay como un continuo de varios conceptos donde se plantea la diversidad funcional, ¿no? Hay varios, y eso se llaman modelos, ¿no? Este es un trabajo que yo hice durante el año pasado, digo, sí, claro, del año pasado, y que publicamos este año en un libro, y en particular como que planteamos algunos modelos como un poco más refrescados a lo que se pensaba anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el modelo de la prescindencia de la discapacidad es un modelo donde se dice que las personas con discapacidad sobran. Por ejemplo, antes se usaba mucho que las personas con discapacidad sobraban en la sociedad y su único espacio era ser freaks, eran ser personas raras que podían estar en un circo, ¿no? O directamente personas lisiadas que están lesionadas y son fuera del espacio. También minusválido también nos recuerda esa idea de valer menos, ¿no? De poder prescindir de esas personas. Un modelo individual centrado en las enfermedades, pareciera que la discapacidad se define todo por su enfermedad. Ser autista por su trastorno, ser persona con discapacidad física por su secuela, los secuelados de ACV, los secuelados de tanto. Empezamos a construir un cajoncito de categorías para cada persona. También hay otro modelo, que es el modelo social, que podemos también hacerlo conversar con el modelo de derechos, que no son lo mismo, pero conversan, que aparece la idea de la persona primero, ¿no? Persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad, donde se plantea que las personas son sujetos de derechos, son sujetos políticos. Por lo tanto, reforzar un proceso constituyente accesible sería reconocerlo desde este modelo en adelante, como sujetos políticos, como sujetos participantes de la sociedad por completo. También hay otras perspectivas que son distintas, por ejemplo, el modelo de la diversidad. Dentro de eso, el Foro de Vida Independiente de España y muchos otros colectivos del mundo han instalado la idea de la diversidad funcional. Entonces, cuando yo me planteo de un proceso constituyente desde la diversidad funcional, no hablo de apoyar un proceso constituyente para las personas por las enfermedades que vayan a tener, y no vamos a hacer una recomendación por cada enfermedad, sino que reconociendo la diversidad de nuestra humanidad, reconociendo que la funcionalidad es parte de todo y es un continuo, y todos vivimos distintas funcionalidades, y también reconocer de que hay una lógica de derecho, ¿no? Y la lógica de derecho no solamente como un listado de derechos a cumplir, sino que un espacio de conversación y de participación de las personas. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿cuántas personas con discapacidad participaron en las orientaciones que hizo la Sociedad Chilena de Epidemiología y el CERVEL? ¿Cuántas personas con discapacidad hicieron las recomendaciones? ¿Cuántas mujeres sordas o personas sordas plantearon cómo se debería adaptar esto? Si no hubo participación, tal vez lo desconozco, evidentemente ahí hay un tema, ¿no? Hay un tema de que no hay un enfoque de derecho premental. Y también que va a ser un alcance de un modelo llamado modelo sociocrítico, que es un modelo inicial, no sé si se llama así, porque está muy instalado, pero sí se reconoce que hay personas que no solamente se reconocen diversas, sino que disidentes funcionales. O te incluso toma esta idea de el modelo de prescindencia, de ser raro o de ser tullido, y dicen, bueno, soy freak, soy creep, y no es tan problemático, y para mí me parece como crítico instalarlo así, para que a ver si me puedes discriminar de nuevo, porque ahora yo estoy como reivindicado frente a esta diversidad, ¿ya? ¿Y por qué hago todas estas como conversaciones? Porque hay una lógica que hay que eliminar y ojalá que este proceso constituyente, tanto plebiscito como lo que viene, no tenga nada de capacitismo. El capacitismo no es otra forma de opresión social o discriminación, tal como el machismo, tal como el racismo, que es una forma de discriminar por tus capacidades. Cuando pensamos que no puede ser una persona con discapacidad constituyente, porque no va a tener las capacidades para hacerlo, porque no vamos a hacer ninguna adecuación para que una mujer sorda sea constituyente, sea presidenta de Cámara o pueda ser presidenta. Todos esos elementos son sumamente relevantes a considerar, de eliminar toda práctica de discriminación, porque recordemos que la discriminación no está constantemente en la discriminación explícita de yo no quiero que estés aquí, sino que en el dejar de hacer, en el evitar, en no, por ejemplo, ¿cuántos servicios de salud actualmente habilitan baños accesibles en sus recintos electorales? Por ejemplo, el Ministerio de Educación lo hizo en los servicios locales que tienen. Si no están habilitando, hay una lógica capacitista, porque están discriminando a las personas con discapacidad a no poder ir al baño en un recinto electoral que es un voto y es parte de un proceso importante para la sociedad.
Entonces entrando en la accesibilidad, ¿por qué hicimos este material? Porque para nosotros la accesibilidad es parte de la inclusión. Esta lógica de Subirats, de la inclusión, no solamente la inclusión tiene que ser en los espacios como de salud, de trabajo, para que la gente sea productiva, sino que para nosotros la inclusión está en la parte de abajo de este triángulo que tiene arriba la producción o creación de valor, sino que sobre todo en la adscripción política y ciudadana y adscripción cultural. La inclusión no puede existir si no existe adscripción política, si no hay representación política y ciudadana en todos los espacios, tanto del proceso constituyente como en el espacio, por ejemplo, de cuántos decanos de la universidad tienen discapacidad. También podría ser, ¿no? ¿Por qué la discapacidad solamente van a ser de estudiantes? Porque no hay académicos, académicas que también pueden estar en situación de discapacidad. A su vez, la accesibilidad universal se enmarca en un concepto de inclusión donde es una condición objetiva a modificar de la sociedad, ¿no? Este modelo más materialista, donde podemos decir que la accesibilidad universal es importante, pero si no hay cultura inclusiva, si las personas no pelean para conseguir la hoja en braille que mencionaba recientemente, no sirve de nada, porque la hoja va a estar escondida en una carpeta que se va a entregar. A mí me ha pasado que en elecciones electorales tengo que ir a pedir prácticamente, quiero ver la plantilla en braille porque no se habilitan. En muchos vocales que el día de mañana, que van a ser capacitados, tal vez no van a saber de esto. Entonces también es parte del rol generar la cultura social de accesibilidad, o si no tiene mucho sentido. Entonces, finalmente, para nosotros la accesibilidad es una necesidad para las personas con discapacidad, evidentemente. Pero sin duda es una ventaja para todas las personas, porque si el libro que hicimos está en lectura fácil, lo han podido leer muchas más personas. Nos han dicho personas mayores, lo han podido conversar niños, niñas, adolescentes, jóvenes, por ejemplo, los que fueron parte del inicio de la revuelta, también pueden revisar estos documentos. No tienen que tener elementos técnicos o legales para poder entender el proceso constituyente. ¿Por qué? Porque la accesibilidad no es solamente para poder acceder al libro, sino que la idea es que uno pueda acceder, circular, usar el elemento y poder apropiarse de eso. Si el libro solamente tiene una medida de accesibilidad para una persona, no es tan accesible, pero no es porque uno ponga a competir, es porque no se puede circular ante la diversidad de la sociedad. Pero también es importante, tanto como tener los productos accesibles, es hacer una cadena de accesibilidad. Es decir, en el caso concreto de las votaciones, lo que yo espero es que la fila que se hace afuera de la escuela sean espacios que puedan conseguir accesibilidad. El ingreso al espacio sea accesible, el ingreso sea accesible, los baños sean accesibles, la salida sea accesible, el conteo de votos sea accesible y también los noticieros sean accesibles. O si no, la cadena se rompe y ya pareciera que uno hace como elementos simbólicos solamente. Para ir cerrando entonces, las medidas de accesibilidad que existen entonces son las físicas, las sensoriales, y la que nosotros hicimos en el libro es una medida de accesibilidad intelectual o cognitiva. Es otra medida de accesibilidad que es mucho más incipiente, por eso la quiero como visibilizar. No obstante, gracias a Macarena Espina, hicimos este texto PDF que enriquecido, que dije al principio, que tiene modalidad de accesibilidad sensorial. ¿Qué quiere decir eso? De que tú también puedes generar varios elementos que tú puedes escuchar con tu lector de pantalla del celular, que todos lo traen integrado, escuchar el libro y no necesitas como leerlo. Por lo tanto, una persona que no sabe leer también puede acceder a la información, una persona con baja visión también puede acceder a la información, entre otras personas, ¿ya? Solamente como un alcance de lectura fácil, entonces una modalidad que está muy trabajada y admiramos mucho a equipos como de Plena Inclusión, que tiene este logo como azul, que ustedes pueden ver, que es un logo que reconoce si el documento es accesible o no. Y la gracia de esto es que sean elementos que son de fácil comprensión, de que se pueda entender. ¿Y qué cosas se tienen que entender? El texto, las imágenes y el diseño. Pero por sobre todo, el documento no va a ser accesible si lo hago, por ejemplo, yo como experto, ¿no? La idea de la lectura fácil y de toda modelo de accesibilidad es que hay una validación por las personas. Y por eso hago refuerzo a lo que dije al principio de las personas de líderes con 1000 capacidades que no dieron a validar este documento. Validaron el texto, el libro por completo, las imágenes si se entendían, porque solo así se logra un material que sea de verdadera inclusividad. No hay expertos solamente porque lean documentos para hacer buena accesibilidad, sino que debe ser situado en base al conocimiento de la persona. Este libro que le hacía mención, bueno, es el saludo en general a las personas y quiero agradecer el proceso que hemos tenido como difusión, pero más allá como difusión porque hemos aparecido en varios espacios, que mucha gente lo ha agradecido porque le ha servido para conversar. Esa es nuestra apuesta. Nosotros no sabemos si este es el proceso constituyente más perfecto planteado alguna vez, pero sí creemos que ha ayudado como a dialogar y a conversar sobre qué es la lectura fácil, qué es el proceso constituyente y también reconocer el voto asistido como un parte fundamental de las elecciones. Solo para cerrar, quiero plantear que entonces las condiciones de accesibilidad no son solamente del voto, sino que tienen que ser la representación y debemos pelear y debemos tener esa cuota del 10% por algo mínimo, que son que los candidatos de personas con discapacidad, candidato y candidata, estén en la Convención Constitucional. No puede ser que no haya esa representatividad. Es mínimo que el espacio donde se vaya a hacer sea accesible.
o sino qué sentido tiene, ¿no? Como el Congreso actual, que no se puede entrar por la entrada principal porque no es accesible. Evidentemente las votaciones, como ya dijimos, tienen que ser accesibles y ojalá cada uno de los debates tenga esto. Nosotros lo vimos en la discusión del 10%, que la primera discusión no tuvo la interpretación de lengua de señas. Y uno podría pensar cómo un tema tan importante para nuestra sociedad no tenía intérprete de lengua de señas. Porque no hay que trabajar con las leyes desde el mínimo. Las leyes como un techo, como un máximo. Las leyes son un mínimo y uno construye desde ahí. No podemos vivir cumpliendo la ley como un techo y vivir solamente con eso. Y porque nosotros como núcleo lo que queremos es que el enfoque de derecho implique un trabajo comunitario, participación directa. Lo que queremos es que queremos cuestionar qué cuerpos, culturas, identidades seguirá excluyendo el nuevo Chile, ¿no? Creemos que es sumamente importante eso y que queremos ver que esta diversidad que vimos ese día en Plaza de Dignidad y también queremos ver este proceso constituyente, no volvamos a negar la diversidad con la que vivíamos. Eso sería mi presentación. Muchas gracias, Álvaro. Le vamos a hacer un aplauso en lengua de señas chilena. Qué bonito, ¿no?, hacer esa reflexión respecto a qué cuerpo e identidades va a seguir excluyendo el nuevo Chile, ¿no? En un momento en que estamos a 2 días de una votación, llevamos un proceso largo pensando en el país que queremos, las transformaciones que queremos realizar. Y desde el Departamento de Tecnología Médica, bueno, le agradecemos a nuestros colegas, nuestra colega de Facultad de Medicina, creo que es fundamental hoy educar a la población, ¿no es cierto?, desde los conocimientos que tenemos para poder ejercer el voto de manera segura y, como bien planteaba Álvaro, también todo ese desafío, digamos, a las personas que sean vocales de mesa de poder cumplir con, ¿no es cierto?, una mirada inclusiva no capacitista. Hay algunas preguntas. Aquí está preguntando una persona para Mirliana que si es que se puede humedecer la mascarilla con alcohol gel cada cierto tiempo. No se recomienda porque pierde sus propiedades si se moja. Así es que no conviene hacerlo. Si no, no les va a servir. ¿Ya? El hecho de que esté húmedo lo hace permeable. Muy clara la respuesta entonces. Y respecto a el uso de la huella, ¿se va a dejar la huella? Es como me Lo que preguntan. pasa es que la ley dice que pueden, o sea, la ley dice que uno firma, no que pone la huella. La huella se pone solo en caso de que la persona no pueda firmar. Y eso igual queda un registro de parte del presidente de mesa que la persona no podía firmar y puso la huella. También es importante, si esa persona tuvo que poner la huella, se limpie bien el dedo, porque después cuando va a votar, si queda manchado, el voto puede ser objetable también. Bueno, temas complejos igual. Patricio, Álvaro, sí, sobre eso mismo también es importante reforzar la idea del lápiz azul, el lápiz pasta azul, porque si bien en estricto rigor no te pueden no dejar entrar al recinto si no tienes el lápiz, porque te pueden prestar uno, y ves que todos lleven, porque igual la información no ha sido tan clara, sobre todo la que se va a entregar a los vocales de mesa. Al menos, por ejemplo, hay vocales de mesa que dicen, ok, el lápiz, si no trajo lápiz, le podemos pasar uno, pero se lo limpiamos con alcohol antes y después se lo limpiamos con alcohol gel después. Pero evidentemente la idea es que cada uno tenga su lápiz porque se reduce la transmisión y también te da la seguridad de que no vayas a tener ningún conflicto en el ingreso al recinto. Porque en general lo que va a pasar es que afuera del recinto, en la entrada, va a haber un filtro. Tiene mascarilla, tiene lápiz, son van a ser los facilitadores. Entonces, evitemos tener ese problema de tal vez justo la facilitadora o el facilitador no sabe bien esta información y vamos con nuestro lápiz azul y, bueno, nuestra mascarilla, evidentemente. sí, o sea, enfrentamos un escenario, ¿no es cierto?, de votación en pandemia, algo que no hemos vivido, pero no por eso deja de ser importante la participación de todos y todas, ¿no es cierto?, este domingo en el ejercicio de nuestros derechos plenos. Entonces les dejo la palabra para que se despidan porque no hay más preguntas. Álvaro, ¿tú quisieras agregar algo? Sí, de mi perspectiva, creo que también hay un tema importante que considerar en estas elecciones, que yo creo que lo que está en juego, no, para quitar un poco como este matiz como de desinformación, está en juego como cómo queremos ver este país, ¿no? Y yo creo que esa es la reflexión que tiene que ir más allá, como le meten cosas como la contingencia. El tema es muy importante, algo que va a definir los 40 años o tal vez más, depende de cómo se vaya a construir. Y esa perspectiva no hay que dejarse llevar por estas como elementos mediáticos que están poniendo como por contingencia, sino que pensemos a qué vamos, somos qué país queremos construir, cuál es el tipo de país, si nos tiene contento el país en el que estamos o si queremos cambiar el tipo de país. Sin duda, hay una de las opciones que mantiene esa lógica, ¿no? Que se pueda reformar y seguir el flujo de ahora. Si les tiene contento, bien está, pero si quieren cambiar algo,
tendrían que apostar a una lógica que pueda complementar las diversidades y que busque elementos como, por ejemplo, la paridad, que son elementos que solo están en una opción frente a la otra. Mirliana, ¿tú quisieras agregar algo? Sí, bueno, agradecer y también, al igual que Álvaro, la invitación está a participar, a ejercer el derecho a voto, el derecho a estar presente, a hacer el ejercicio democrático que significa un cambio histórico como el que estamos viviendo. Que si es que gana la opción que mencionaba Álvaro, no diremos el nombre, va a significar primera vez en la historia del mundo que va a haber una constitución paritaria y que dé acceso a todas las personas y construida desde la gente. Ahora hay otro ejemplo en otros países, pero el nuestro va a ser especial porque va a ser paritario. Entonces, invitarlo a que no sea un impedimento el COVID, que no nos gane el miedo, el susto al cambio, porque también a veces las personas le tienen mucho miedo a lo distinto, que pensemos que todos estamos en la misma posición de querer construir un mejor país, más igualitario, más justo, donde realmente hay equidad y hay un real acceso a la salud, haya acceso también a pensiones dignas, a trabajo digno y no precarizado. Y de ahí la importancia de estar ahí, estar presente y cuidarnos y autocuidarnos y cuidar a los otros también. Eso, muchas gracias. No nos quedamos con esas palabras. La verdad que lo que dice Álvaro también y Mirliana nos hace pensar también en todo lo que va a venir luego, ¿no? En esta bonita oportunidad de pensarnos de manera colectiva como país y también con estas lógicas, ¿no? De nuestras propias diversidades. O sea, lo que se decía que en el Congreso, por ejemplo, no podía entrar una persona en silla de ruedas, esa simbólica en ese gesto, ¿no? De exclusión. Que habemos muchas que estamos por hacer esas transformaciones. Así que nos quedamos con las palabras de Álvaro, de Mirliana, les agradecemos, les deseamos muy buen fin de semana, a seguir, ¿no es cierto?, todas las indicaciones, participar de este bonito sueño, ¿no?, que con la esperanza intacta de construir un país más justo, ¿no?, y poder desde nuestro derecho ejercer esa participación. Así que muchas gracias a todos y nos encontramos, ¿no es cierto?, en 2 semanas en otro seminario. Mucha suerte y muchas gracias y saludos a todos los hospitales, a las colegas, los colegas que nos siguen a lo largo del país. Hasta luego. Chao. Chao. Que esté muy bien.